Perfecto, 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 perfecto. Ok, amados. Bueno, hoy tengo que hablarles de algo interesante, como siempre, para la gloria del Eterno. Algo interesantísimo. Hoy quiero hablar de la fidelidad o lealtad. Les puse en el chat, déjenme ver. Lealtad. La visita anda conectada ahí. Ok. Sí, lealtad creo que les puse. Ya no me acuerdo dónde estamos. Vamos a ver. Sí, la verdadera lealtad. Hay lealtad, pero hay una verdadera, hay otra que no es verdadera. Hay lealtades que son interesadas. Estamos acá. Oremos para empezar. Eterno soberano, gracias porque tomas mi boca para que yo no hable en mi carne, sino en tu espíritu. Que seas tú fluyendo, soberano, para que la gloria siempre sea tuya y de nadie más. Abba, Padre, agradecidos con tu presencia. Te amamos, Eterno, amamos a tu pueblo. Gracias, Espíritu Santo, por dirigir la adoración, la alabanza, la danza. Y gracias porque diriges la prédica también. Gracias, soberano, porque tú echas fuera todo espíritu de cansancio, de sueño, de estupor, de distracción, de pesadez. Mantienes, Padre, los cielos abiertos en este lugar y te damos gracias, soberano, por lo que tú estás haciendo ya y porque ya separaste este día desde antes de la creación del mundo para que hoy se suelte palabra en tu nombre y para tu gloria. Gracias, soberano, en el nombre de Yeshua. Amén. La verdadera lealtad, ¿ya? ¿Qué es lealtad? Literal, miren, yo no he buscado, pero sabemos qué es lealtad, pero vamos a ver acá al querido Google. Lealtad, significado. Ok, empecemos por acá. Lealtad, así está aquí, escrito, textual. Cualidad de leal, está muy básico eso. Vamos a ver más acá. La lealtad es una convicción, dice acá, en donde la persona se compromete con los allegados de tal forma que estará presente en los buenos momentos, así como también frente a cualquier dificultad. Se define un antónimo de este valor moral, se describiría a la traición, o sea, lo contrario. Vamos, o sea, una persona leal no está solo contigo en los buenos momentos, sino en los peores. Estamos acá. Una persona leal, hay lealtades y hay lealtades. Esto, ¿cuándo me dio esta palabra el Señor? Creo que fue hoy estamos sábado, creo que fue el jueves. Déjenme ver. No, me lo dio ayer, pero a las 8:47 de la mañana. Porque apenas me lo suelta y yo lo escribo ahí para después no olvidarme. ¿Sí? Ayer a las 8:47 de la mañana. Entonces, hay gente que te puede demostrar lealtad por algo. ¿Estamos acá? Y hay gente que simplemente tal vez no te demuestra lealtad, pero sabes que es leal cuando estás en un pleito bravísimo y esa persona está ahí. Apenas se enteró, así tú no le digas, se enteró y está ahí, ¿ya? Pero hay gente que te es leal, entre comillas, por lo que portas, mas no por quién eres. Jesucristo decía que... Exacto. Respetar en presencia y respetar en ausencia, ¿ya? Entonces, Jesucristo decía, ustedes me persiguen solo por lo que les puedo dar. Esa gente le era una lealtad interesada. ¿Me captaron? Pero hay una lealtad que no tiene interés, no está interesado, ¿ya? No está sujeto a un interés. Dios te es leal, Dios te es fiel, ¿ya? Y pues literal, pues, ¿qué le podemos dar a Dios si Él nos creó? Yo sé que podemos adorarlo, exaltarlo, glorificarlo, pero literal Él es dueño de todo. Y Él, sin necesidad de que esperar algo de ti, Él está ahí contigo, ¿ya? Él ha respetado incluso el momento que te has apartado de Él, porque Él hasta eso respeta. Porque a veces te coge el aloque y dices, Dios, no quiero saber nada. Ya me cansé de esto, que ni sé qué, ni sé cuánto, para aquí, ya no quiero saber nada. Y Dios hasta eso respeta. Estamos acá, amén. Porque sí, pues a veces se nos vuela la teja y pasa.
Decimos, Señor, no quiero ni saber de ni de evangelista, ni de maestro, ni de nada. No quiero saber nada. Y Dios dice, ok, lo respeto. Ya no es que se te mete la gloria de Dios y te sacude y te dice, nah. No, Él dice, ok, está bien. Porque como Él conoce el presente, pasado, futuro tuyo, Él sabe que vas a volver. Entonces Él no se desespera, no te está ahí, mi hija, no te pongas así como lo hacemos nosotros, ¿no? Ya, yo ayer conversaba con un amigo que aunque él no es creyente, o sea, es extraño este muchacho, compañero mío, ex compañero mío de la escuela, nos llevamos muy bien hasta ahora. Y aunque él no es creyente, él sabe que soy pastor y hace años vino una vez a escuchar una prédica cuando teníamos la casa de oración por el centro histórico. Y él me dijo una vez, no una vez, el día viernes creo que fue en la tarde, no, jueves de la mañana, me dijo, Julio, ¿sabes qué? Yo no me estreso por nada, porque si algo no se da, es por algo. Y él, de cierto modo, aunque no se declara un cristiano, por decirlo así, por ponerle un título, él conoce mucho de Jesús. Y es muy raro, pero pues, no voy a entrar en detalles con él porque capaz se me confunden en algo. Pero él me dice, yo sé que todo nos ayuda para bien. Y cuando veo que algo no sale, me dice Ñaño, pues lo dejo ahí y ya. Si veo que tal vez planeé reunirme con alguien o A o B o C persona o con ex compañeros y dice no sale, pues no me estreso, no me enojo con el que no pudo. Y ya, porque sé que pues no era de darse y listo y sigo. Y yo mantengo esa filosofía de vida, me decía él, para vivir tranquilo. No me estreso por lo que no se dio, ni me estreso por lo que está a punto de darse. Porque si se da, es de Dios, y si no se da, también. Y estoy tranquilo y vivo el presente. ¿Ya? Y vive el presente. ¿Ya? El pana pues conoce lo que es escritura, ha visto a pastores y todo el asunto. No se acerca a una iglesia, no lo busca, pero él entiende, tiene claro ciertas cosas que la escritura dice. ¿Me captaron? Que muchas veces ni siquiera los creyentes lo tenemos. ¿Ya? Entonces, lealtad, hay gente que te es leal por algo. Por plata, por posición, por privilegios, por unción. ¿Ya? Porque hay gente que es leal a ciertas personas a ver si se te pega la unción. ¿Ya? Y ha habido muchas predicas ahí, no, si, pégate a él para que se te pegue la unción, ¿ya? Pero pues, la unción no es un perfume, ¿no? Pues, ¿no? Ya, no es un humito que si te metes en la parrilla sales con olor a carbón, no funciona así, ¿ya? Es el Espíritu quien te da la unción, no el pasar pegado a un ser humano, ¿ya? ¿Sí? Elías no le dio el manto a Eliseo, porque dijo, cosa difícil me pides. Si me ves cuando soy elevado o llevado o arrebatado, te será dado. O sea, es Dios el que te da la unción, no es el pasar pegado al lado de un ungido. Puedes aprender algo de un ungido, ¿ya? Puedes ver tal vez cómo Dios lo usa o cosas y puedes decir, oh, wow, cómo Dios lo usa. Pero la unción, Dios tiene preparado una unción para ti. Dios usó diferente a Elías como usó a Eliseo, aunque tenían el mismo manto. ¿Sí o no? Pues, los usó de distinta forma. ¿Por qué? Porque no es el manto que portas, es como Dios te quiere usar, aunque tengas el mismo manto de otra persona. ¿Ya? El manto representa el respaldo, por decirlo en esa época, ¿no? Porque fue Dios el que le dio a Elías y fue Dios el que le dio a Eliseo. Entonces, por eso Eliseo cuando tomó el manto, lo dobló y lo azotó en el suelo sobre el agua, dijo, está Jehová conmigo. Se abrieron las aguas. Entonces el manto representaba que Jehová estaba con él. ¿Ya? ¿Me captaron? Entonces, el manto tiene muchas representaciones. Entonces, ¿qué es lealtad? Eliseo era leal. ¿Ya? Porque él era una persona de una familia adinerada. ¿Ok? Y a pesar de eso, pues él dejó eso. No le interesaba el dinero. Empezó a seguir a Elías. Le dice que le servía. Y entendemos que Eliseo pasó muchos años con Elías, porque cuando Elías fue arrebatado, a Eliseo le decían, oye viejo calvo o calvito. Entonces, pues para que ya seas calvo, o sea, no tengas cabello acá literal, nada, ya pues no tienes 10 años de edad, ya eres muy adulto, por lo menos de 45 para arriba, para que tengas un nivel de calvicie así, tal vez un poco más, ¿ya? Entonces quiere decir que Eliseo pasó mucho tiempo aprendiendo de Elías, acompañándole a él, y en sus últimos días más. Eso es fidelidad, porque aunque Elías le decía, quédate aquí, que yo voy a tal lado, no, yo voy contigo. Ruth igual,
¿no? Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. ¿Ya? ¿Para qué voy a regresar yo al otro? Me quedo acá. Estamos acá. La mujer, la prostituta en el muro de Jericó que ayudó al pueblo. Aunque ella pertenecía a otro pueblo, pero se hizo fiel al pueblo de Dios y fue adoptada por el pueblo de Dios y respetada, y ninguno de sus familiares fueron matados, asesinados. ¿Ya? Porque hubo una lealtad, porque ella hizo una promesa con los espías y les dijo, no, yo les prometo, y dijo, confiamos en ti. Eso es una lealtad, que a pesar de que toda una ciudad esté en contra tuya, ¿ya? A pesar de que tengas una mala reputación, tú mantienes tu palabra. Eso es lealtad. Estamos acá. Porque reconoces lo que Dios hizo en un sitio, contigo, con tu familia. Cómo llegaste y a qué estado te tiene Dios y cómo te tiene. Lealtad es saber que a las personas que tú le eres leales van a tener fallas, se van a equivocar. Así es. ¿Ya? Pero eso, ahí se ve la verdadera lealtad. ¿Ya? Yo como esposo a mi esposa me puedo equivocar en un montón de cosas, pero ella va a estar ahí. Eso es lealtad, eso es fidelidad. Mi esposa podrá cometer muchos errores, pero yo tengo que estar ahí. Eso es lealtad, eso es fidelidad. ¿Ya? No la voy a crucificar de cabeza porque se equivocó, porque es un humano. Ella no me va a crucificar de cabeza a mí porque me equivoqué, porque sabe que soy un humano. Pero a pesar de los problemas, está ahí y estoy ahí. Eso es lealtad. ¿Ya? Porque delante de un altar hicimos un juramento, ¿ya? Que no la frase trillada de los religiosos que dice hasta que la muerte nos separe, porque Jesucristo fue claro y la palabra es clara, lo que Dios unió. Entonces, es Dios desde el asunto, no hay que meterle a la muerte ahí para nada, no, pero la religiosidad que se ha metido hasta en el evangelismo, en el cristianismo, hasta ahí la religiosidad influencia, que incluso muchos pastores dicen, hasta que la muerte te separe. O sea que la muerte es superior al eterno. Si la palabra de mi Padre dice que Jesucristo tiene las llaves del reino de la muerte, entonces ya no es hasta que la muerte te separe. Esa frase ya queda para los religiosos secos por ahí, que imitan a otras religiones. Estamos acá. Debemos sacar la religiosidad de nosotros. Hay gente que todavía sigue en modo católico activo, ¿no? Entonces, viven haciendo la misma vana oración durante años a ver si Dios les responde. Dile al que está al lado tuyo, suelta la religiosidad. Vamos, díselo, no seas así. ¿Ya? Entonces, la lealtad tiene peso muy independientemente de las fallas de la persona o de las personas. ¿Ok? Porque un amigo es como un hermano, dice el libro de Proverbios, en tiempos de angustia. ¿Estamos? Eso es lealtad, ¿ok? Dios sabe que le puedo fallar 1.000.000 veces, aunque yo le puedo decir, Señor, yo no te voy a fallar. ¿Se acuerdan de Pedrito, no? No el escamoso, sino el apóstol Pedro. ¿Ya? ¿Ok? Él dijo, Señor, no te voy a negar que esto que el otro. Cantó el gallo ahí, lo delató. Pedrín se enojó porque dijeron, se parece a él, habla como él, se viste como ellos. Lo negó, pero igual Jesús se acercó, lo buscó, le dijo, ¿amas? Pastorea, apacienta, pastorea, apacienta. Por más que Pedro se enojó, lo rechazó, ¿ya? Y fue él que fue rechazado, o sea, Jesús, aún habiendo sido rechazado por Pedro, el mismo Jesús se acercó y lo buscó. Eso es lealtad. Pedro no fue leal, Jesús sí. Dijo, Pedrito me negó, me falló, pero él sabía que Pedro iba a hacer eso. Pero sabía cómo Pedro iba a actuar después. Aunque después de un par de años del apóstol Pablo le hubiese dicho a Pedrito, Pedrito, veo que sigue siendo hipócrita, ¿no? Estás ahí comiendo con los gentiles, vienen los fariseos y te haces de loco y te vas por un lado. No, había cosas que todavía en Pedrín tenían que ser tratadas y Pablo le exhortaba mucho. Y es más, Pablo exhortaba a muchos de los apóstoles porque decía, ustedes que se creen superapóstoles, ¿acaso yo no tengo derecho de tener una esposa como algunos de ustedes la tienen? Pablo daba garrote bravo, ni los 12 se salvaban, ¿no? El 13º vino a meter relajo, ¿ya? Para los que piensan que 13 es número de mala suerte, 13 es número de orden, de alineación, ¿ya? De confrontación. Porque para mí, Pablo, el 13º apóstol, por decirlo así, ¿ya? Que no estuvo con los 12, pero fue llamado después de una forma muy gloriosa, puso mucho orden, ¿ya? Estamos acá. Entonces, acompáñenme al libro de... Caray, acá está. Primera de Samuel 22. Denme un minuto acá.
Mi pana Samuelito. Primera de Samuel 22. Padre, leo tu palabra en el nombre de Yeshua, guiado por tu Espíritu Santo. Voy a leerte la versión Kadosh, hebrea mesiánica, y la Tanaj, hebrea directa. Vamos a ver acá. En la Tanaj dice: se fue David de allí, se refugió en la cueva de Adulam. Oyeron sus hermanos y toda la casa de su padre y descendieron a él allí. O sea, la familia se enteró que él se fue a meter a la cueva. ¿Por qué? Porque estaba huyendo, pues no. ¿Por qué? Porque Saúl quería ejecutar a todo el mundo. Saúl estaba loco, quería desbaratar a todo el mundo. Se juntaron con él todo hombre oprimido. ¿Ok? Todo hombre que tenía un exactor y todo hombre que estaba amargado de espíritu. Y fue sobre ellos por jefe y tuvo consigo como 400 hombres. Te leo la otra versión. David se fue y escapó y se refugió en la cueva de Adulán. Cuando sus hermanos oyeron esto y la casa de su padre descendieron a verlo allí. Entonces, todos los afligidos, los que estaban en deudas y con problemas en la mente, estaban locos los manos, empezaron a reunirse alrededor de él y él se convirtió en el jefe. Había alrededor de 400 con él. O sea, David se encerró en la cueva, pero no como se encerró Elías solito. Él se encerró y se vino y le siguió gente que estaba con problemas como él. Pero aún así la gente que le siguió a David sabía que David estaba en problemas con el rey. Saúl lo quería dar de baja, pero esa gente decidió seguirle a David. ¿Ok? Y le fueron fiel, a pesar de que el tipo era, por decirlo así, un perseguido político. Ya, literal, porque hablamos de política, había un rey ahí y todo, y David ya fue ungido por rey hace rato, y Saúl lo quería dar de baja porque pues el pueblo le caía bien David y no le caía bien Saúl. Pues David Saúl mató a 1000, David a sus 10,000 y todo el asunto. Estamos acá. Entonces, entendemos que cuando él se encerró en la cueva, fue gente que se identificaba con él. Estamos acá. Ya, no es que David pues le ungieron como rey, ahí Samuelito le ungió como rey y ya David salió, no, pasaron años para que él tomara la posta. Estamos acá. Entonces no es que David dijo, ya me ungieron, soy el ungido de Jehová y aquí yo voy a tomar posesión. No, fue un ratito, ñaño, que tienes que pasar por un proceso bien bravo. Fue perseguido, ¿ok? A pesar de que fue dado como premio o regalo la hija del rey, pero igual fue perseguido. Y todos conocemos la trágica historia de la persecución de David. Pero gente como él, o que se identificaba con él, le siguió. Gente, te vuelvo a leer acá, afligidos, o sea, con problemas, con deudas, con problemas en la mente, empezaron a reunirse alrededor de él y él se convirtió en jefe. Imagina ser jefe de gente así, de un loquito con problemas en la mente, de gente con deudas y de gente afligida. David se puso a reinar primero con la gente rechazada y desechada de ahí. ¿Me captaron? Entonces, ¿qué significa esto? La gente que estuvo contigo en tu peor momento va a disfrutar de ti y de los privilegios que vas a recibir en tu mejor momento. Porque la gente que estuvo con David encerrado en la cueva, aguantando persecución y peligro de muerte, fue la gente que estuvo con él en su reinado y que le reconocieron como rey por sobre Saúl. ¿Estamos acá? Entonces, tal vez tú estás rodeado de gente que tal vez no te van a apoyar en nada económico, en nada emocional, en nada mental, pero son gente que saben que tú fuiste marcado. Y si se unen con un marcado, esa gente va a llegar a lo grande. ¿Estamos acá? Eso se llama la verdadera fidelidad. Gente que no le seguían a David por A o B, C, cosa que, gracias, mija, que podían sacar de él. Porque ese rato David no tenía nada que darles.
No tenía ni un peso en el bolsillo. David estaba siendo perseguido y atacado, pero esa gente le fue fiel. Hay gente que cuando te ven que estás en la peor, en la inmunda, se te alejan. Pero cuando fuiste restaurado y levantado, ahí sí, ñañito, ñañita, lindo, ¿cómo estás? Bello, precioso. ¿Me captaron? Pero cuando ven que no tienes un peso y vives con las justas, que si te quisiste comprar un chocolate en el supermercado, ya te fregaste porque te comiste los de los pasajes. ¿Me captaron? Y dicen, no, ese pues arrancado o arrancada no tiene dónde caerse ni muerto. No, con él no. Y te están juzgando y hablando mal de ti, criticándote. Pero cuando ven que Dios te levantó y que tu mejor temporada se activó, ahí esa gente te busca y te quiere ser leal. Y capaz que hasta trabajo te vayan a pedir. Estamos acá. Pero la gente que está contigo en tu peor momento, cuando te tocó es huir, esconderte en una cueva para que no te maten, y esa gente se pegó contigo y decidieron que tú los dirigieras, tú el asustado, el perseguido, el que tuvo que esconderse. ¿Me captaron acá? Pero decidieron que tú les dirigieras. Estamos acá. Mira más abajo. Entonces dice, versículo 3, David fue allí a Mizpá de Moab y dijo al rey de Moab, por favor deja que mi padre y mi madre vengan a quedarse contigo hasta que yo sepa lo que Elohim me hará a mí. O sea, él no metió a su familia en su pleito. ¿Me captaron? No estuvo ni su esposa, ni hijos, no estuvo nadie ahí. Él pidió ayuda a otro rey. Estamos acá. Y de Moab todavía. ¿Ya? Pidió ayuda a otro rey. Hazte cargo de mi familia mientras yo veo qué es lo que Dios va a hacer conmigo. Tú tienes que tener claro que aunque estés pasando por un momento difícil, tal vez tú no metas a tu familia en eso, pero tú vas a decir, ok familia, les voy a encargar allá un ratito, pero no significa que me estoy desconociendo de ustedes. Quiero ver lo que Dios va a hacer conmigo. La gente que sabe que tiene un llamado tremendo y se ha juntado tal vez con gente loca, gente afligida, gente mal de la cabeza, gente que está endeudada y tal vez digan, ve ese pobre, puntos suspensivos, ¿ya? Mira con quién se junta, de juntarse con gente como nos juntamos nosotros, de juntarse con gente de reino como nos juntamos nosotros. Pero a veces piensan que porque ves un montón de gente que le está yendo súper bien, eso es de reino. Y Jesús, siendo el representante del reino, les decía, yo no tengo ni dónde apoyar la cabeza. Y pensamos que ser gente de reino es tener plata. No te digo que no, puede que sí, porque no siempre Dios te va a tener pobre. Pero Jesucristo dijo, acuérdense que siempre va a haber pobres entre ustedes. ¿Para qué? Para mantener activada la misericordia del pueblo. Estamos acá. Y yo no he venido a criticar a pastores, a evangelistas, a profetas, a apóstoles, maestros, danzores, salmistas. No, pero hay que decir las cosas como son, porque actualmente el pueblo no está entendiendo las cosas que están pasando. Y nos dejamos llevar por mucha tendencia de gente que tal vez no interpreta bien las palabras o no interpreta bien la escritura y meten al pueblo en aprietos y se aprovechan de la ignorancia del pueblo para manipular. Estamos acá. Gente que divide, gente que daña, gente que destruye, pero que tal vez se creen gente de reino. Y de esto te he venido hablando casi desde la mitad de este año o desde el comienzo, desde la mitad del año que pasó, obviamente. Te he venido hablando de todo esto para que vayas aclarándote y viendo bien las cosas, cómo Dios trabaja. Estamos acá. Entonces tú tienes que entender que no es como tú no tienes que enfocarte si la persona está próspera o no. Porque tal vez eso no te identifica que sea esa persona de reino. Porque David ahí no tenía que hacer. Tuvo que mandar a sus padres y a su familia a que les den posada en otro lado, porque el pana no tenía. Pero él sabía que Dios tenía un plan con él. ¿Me captaron? Puso a resguardo a los suyos, pero él sabía que Dios tenía un plan con él. Y había gente que tal vez lo criticaba, lo juzgaba, pero la gente que estaba al nivel de él se apegó con él. ¿Me captaron? Sigo acá. Él se los presentó al rey de Moab y ellos vivieron con él por el tiempo que David permaneció en su fortaleza. Pero el profeta Gad dijo a David, no te quedes en la fortaleza, sal y ve a la tierra de Judá. Así pues David salió y fue al bosque de Jeret. Si quieren pueden buscar en el libro del profeta Gad. No. Pues la religión lo borró, pues ni modo.
pero está en Google, lo pueden buscar en PDF. Ya, otro libro más borrado por la religión. Dios mío, ¿qué hacemos acá? Oh, molesta la religión. Estamos acá. Entonces, arranco con lo que creo que Dios me dijo que te dijera. ¿Ya? Y no digo creo de duda, sino creo de convicción. ¿Ya? Entonces, la gente leal está contigo muy independientemente de cómo esté tu cuenta bancaria. Estamos acá. La gente leal está contigo porque sabe que hay una afinidad en el espíritu. La gente leal no te lava el cerebro. La gente leal no te confunde. La gente leal no te jala de un lado para otro. La gente leal camina contigo. La gente leal te apoya a ti. La gente leal, así no tenga un centavo en el bolsillo, ese medio centavo lo sacan de tu bolsillo y te lo dan a ti. La gente leal está contigo más que en los buenos momentos, en los peores momentos. Primera de Crónicas, capítulo 11. Entonces todo Israel se congregó hacia David en Hebrón, diciendo: aquí estamos, tu propia carne y huesos. Hasta donde yo sé, el primero que dijo eso fue de Adán, ¿no? Cuando le presentaron a Eva, esto es carne de mi carne, ¿no? Huesos de mis huesos, ¿ya? Pero el pueblo se sentía uno con David. ¿Por qué? Porque pasaron un proceso con él, sufrieron con él y estaban listos para disfrutar de la gloria que él iba a disfrutar con él. ¿Me captaron? Y ahí aparecieron los famosos valientes de David. Gente que en un principio era considerado, mira cómo le siguen al Davidcito los enfermos mentales, esos loquitos, mira cómo le siguen a David esa gente pobretona, endeudada, mira los afligidos, los que el pueblo rechaza. Pero después ellos eran los que tenían cara de león. Ay, se me fueron. Amén. ¿Me captaron? Ellos son los que peleaban hasta que la espada se les quedara pegada en la mano. Amén. Eran tipos que el más débil se desbarataba a 1000 o a cientos, el más débil. Pero eso en un principio eran los endeudados, en un principio eran los locos, en un principio eran los afligidos. Estamos acá, están conectados. Entonces tal vez tu actual estado, o tal vez acabaste de salir de un estado de aflicción, de un estado que tal vez pensabas que tu mente estaba chiflada, de un estado que tal vez las deudas o estabas sin plata. Pero ojo, no siempre Dios te va a tener así. ¿Estamos? No siempre Dios te va a tener así. Tal vez hay gente que su cueva es su casa y su familia pues son los locos, los endeudados, los afligidos, pero no estás solo, no estás sola. Esa gente que vive contigo, esos familiares, de esa familia, esa esposa, esos hijos, esos tíos, abuelos, lo que sea que estén metidos en tu casa, están contigo en el momento más duro y van a disfrutar del momento en que Dios te levante. ¿Estamos acá? Bueno, tú tienes que entender que Dios no te va a dejar caído siempre. ¿Ya? Aunque la gente te vea como un árbol caído, y hay esa frase popular que dice, no se hace leña del árbol caído, pero tampoco se le va a dejar caído porque los hongos se lo carcomen y se pudre. Entonces es preferible transformarlo en algo. Y aunque estés como un árbol caído, y Dios tal vez no te levanta para volverte a hacer árbol, tal vez te convierte en un mueble elegante. Y te hace una transformación. Y te hace algo distinto, aunque la esencia sigue siendo una buena madera. Y te libró de ese sitio que tal vez los hongos te iban a comer y animales iban a hacer nido en ti. Y te sacó de ahí e hizo una obra de arte contigo. Te formó, te dio otra forma, trabajó contigo y te convirtió en algo que la gente va a apreciar más. Que antes tal vez para el resto eras un árbol caído, que tal vez no estaba firme, que se estaba secando, pero después Dios cogió esa madera, hizo un trabajo hermoso, una ebanistería, creo que es el nombre, un ebanista que trabaja con detalle y te deja bien, te deja agradable.
para que puedas, la gente que antes pasaba por al lado tuyo y te veía con un simple tronco, ahora ven que eres un trabajo con excelencia. Estamos acá. Entonces Israel se congregó hacia David en Hebrón, diciendo: aquí estamos tu propia carne y huesos. ¿Ok? En el pasado, aun cuando Saúl era rey, fuiste tú quien dirigió las campañas militares de Israel. No Saúl, fuiste tú, le decían a David. Y Yahweh, tu Elohim, te dijo a ti: tú pastorearás a mi pueblo Israel, y tú serás jefe sobre mi pueblo Israel. Ellos se basaban en lo que Dios le dijo a él. No se basaron en su estado, ni en su pasado, ni en su presente. Se concentraron en el futuro, porque ellos sabían y decían: sabemos que Dios a él le soltó una palabra que decía que él pastoreará al pueblo y tú serás jefe sobre el pueblo. Entonces los manes se le metieron en la cueva al tipo. Decían: ahorita el tipo no vale nada, pero sabemos que Dios le dijo a él que él va a ser jefe sobre el pueblo y va a pastorear el pueblo. ¿Me captaron? Estamos acá. Aunque lo veían garroteado, tuvo que mandar a su familia a otro pueblo, que le den posada en otro pueblo, pero sabían que el tipo cargaba el código. El código de cual ellos iban a salir de su problema mental, iban a salir de la deuda e iban a salir de la aflicción. Juntémonos con el tipo rechazado que Dios habló y que dijo que nos va a dirigir. ¿Ya? Le siguieron al tipo que estaba siendo perseguido por el rey y el rey quería matarlo, pero a él se juntaron. Yo por eso cuando veo que hay un pastor que le critican mucho en YouTube, a ese le sigo. A ese le sigo. No le sigo al pastor topo que todo el mundo dice: wow, wow. Le sigo al que más le friegan la paciencia y de quien más mal hablan. Digo, por algo hablan mal. A ese le voy a seguir. ¿Me captaron? Al que más critican, al que más le crucifican, a ese le voy a seguir. Para ver qué es lo que pasa con ese hombre o con esa mujer. Así que todos los ancianos de Israel vieron al rey en Hebrón, y David hizo un pacto con ellos en Hebrón, en la presencia de Yahweh. Entonces ellos ungieron a David, ojo, rey sobre todo Israel, como Dios o Yahweh había dicho por medio de Samuel. Confirmación de la palabra profetizada. Estamos acá. Entonces David toma la fortaleza de Sión y dice abajo: David y todo Israel fueron a Jerusalén, también conocido como Jebús, dice acá, o Jebús. Y los Jebusí, los habitantes de la región, estaban allí. Los habitantes de Jebús insultaron con provocación a David diciendo: tú no entrarás aquí. Sin embargo, David capturó la fortaleza de Sión, también conocida como la ciudad de David, y dijo: quien quiera que ataque primero a los Jebusí será comandante en jefe. O sea, el tipo activaba gente, porque esa gente le fue leal. ¿Me captaron? Joab, el hijo de Zeruyá, atacó primero y fue hecho comandante. ¿Me captaron? O sea, el tipo, la gente que en un principio eran los endeudados, los afligidos y los que tenían problemas mentales, empezaron con un problema, pero terminaron con un rango. ¿Me captaron acá? Empezaron con conflicto, pero terminaron con un cargo. ¿Estamos acá? Sigo. Versículo 7. David vivía en la fortaleza, por lo tanto la llamaron la ciudad de David. David edificó la ciudad alrededor de ella, comenzando en Milo, rampa de terraplén significa eso, y siguiendo en derredor, mientras Joab reparó el resto de la ciudad. David se hizo más y más grande, porque Yahweh Tetzebeaot estaba con él. Y más abajo habla de los valientes de David, porque era la gente que fue leal, gente que en un principio fue cobarde, gente que en un principio no sabía pelear, pero con él se activaron, porque conocían lo que Dios habló. Estamos acá. Gente leal de verdad. Gente que no se fijó en su estado actual, sino sabían que Dios tenía un plan. Por eso cuando David mandó a su familia a Moab, dijo: vayan allá hasta ver qué es lo que Dios quiere hacer conmigo. Tal vez tú no sabes lo que Dios quiere hacer o cuál es el plan, pero sabes que Dios no te va a dejar botado y va a hacer algo contigo. Dios no te puede dejar abandonado.
porque tú no eres huérfano. Dios no es un padre que abandona a sus hijos. ¿Me captaron? Así sus hijos hagamos tonterías, Dios no te va a soltar. Dios no te va a dejar, porque su palabra dice, aunque padre y madre te dejaren, yo no te dejaré, yo no te soltaré. Puede que el humano te abandone, puede que el humano te deje, pero Dios no te va a dejar porque Él es fiel. El humano no, pero Dios sí. ¿Me captaron? Y los humanos que sí lo son porque entienden el encargo que Dios tiene contigo, porque sabe que en parte de ese encargo y de esa profecía, tú estás incluido adentro. Lo que Dios quiere hacer contigo está incluida tu familia. Lo que Dios quiere hacer contigo está incluida tu descendencia. No es que te va a levantar a ti solo, va a levantar a todos los tuyos. Por eso los lobos son fieles en la manada. ¿Me captaron acá? Siendo simples animales, conocen lo que es la fidelidad. Un perrito conoce lo que es la fidelidad. Por más de que le metas garrote porque haga alguna travesura, pero el perro va a estar contigo porque sabe quién eres. Y el perrito, así tú no tengas para darle la comida, él va a seguir caminando al lado tuyo, porque sabe que algún rato vas a tener. Pero no te sigue por lo que tal vez tengas en un futuro, te sigue por el afecto que te tiene. Y un perrito, por más enfermo que esté, si tú le llamas a jugar, aunque sea desganado o cansado, pero se va a poner aunque sea a menearte la cola, porque te es fiel. Y pone a un lado su necesidad con tal de hacerte feliz a ti. Eso es fidelidad. Por eso dicen que el perro es el mejor amigo del hombre, por decirlo así, hablando popularmente. Estamos acá. Porque pase lo que pase, estés en el estado que estés, tengas dinero o no tengas dinero, el perrito va a estar ahí. Estés enfermo, estés sano, el perrito va a estar ahí. Eso es fidelidad, porque el perro no se enfoca en tu estado, ni si tienes, el perro no sabe si estás con plata o no, pero él está ahí. ¿Me captaron? Estos son los principales guerreros, versículo 10, de David, quienes bajo su reinado unieron fuerzas con él y con todo Israel para hacerlo rey, como Dios había dicho referente a Israel. Aquí está la lista de los guerreros héroes de David. Perdón las letras, pero pues si puedo pronunciar bien, si no, pues ahí perdonarán. Yasojefeán o algo así, el hijo de... ¿Qué problema yo cuando leo las versiones hebreas con los nombres? Dios mío. Me acuerdo cuando mi profesora me hacía hacer trabalenguas en la escuela. ¡Qué tormento! Si está viva me va a estar viendo, capaz de decir, Julito sigue trabándose la lengua con las cosas complejas de pronunciar. Jagmoni, el oficial principal, es el que levantó su lanza contra 300 hombres. ¿Contra cuántos? 300. Y los mató en un solo encuentro. Y aquí viene a mi mente, creo que era Caleb, cuando estaba con Josué y estaba reclamando el territorio que Moisés le había ofrecido. Y dijo, cuando entré a inspeccionar la tierra, yo en esa época creo que decía tenía 40 años, dependiendo de la traducción que tengas. Y dice, ahora tengo 80, pero sigo con la misma fuerza que cuando tenía 40. Y fue y dice que tomó posesión de esa tierra y peleó con los que estaban en esa tierra y los venció. ¿Me captaron acá? Cuando tú sabes que tienes una promesa de Dios, hay gente que está tan aferrada a lo que Dios le prometió, que aunque veas tu cuerpo envejecer, tu fuerza se va a mantener. ¿Me captaron? No importa los años que pasen en tu cuerpo, Dios te va a mantener igual de fuerte que cuando eras joven. Porque tú no vas a llegar a disfrutar la promesa así en quencle sin fuerzas. Tú tienes que llegar en toda tu vigorosidad a disfrutar lo que Dios te prometió. Caleb llegó a los 80 años de edad, pero el tipo se sentía de 40. ¿Me captaron? Porque él sabía que tenía que tomar una promesa de ahí. Porque esa promesa va a activar a tu descendencia también. Y tu descendencia, por causa de esa promesa, va a heredar cosas de aquí y de arriba. Y si no me equivoco, si era la descendencia de él mismo,
que una de sus hijas le dijo, pues dame uno de los territorios de acá, de los terrenos de acá. Y él le dijo, pues bueno, tómalo. Y ella le dijo, pues tomó tanto las aguas de abajo como las de arriba. ¿Cómo que aguas de abajo y las de arriba? ¿Me captaron? Estamos acá. Porque ella sabe tomar lo que hay en la tierra y lo que hay en el cielo. Y sabe arrebatar las cosas y las une, porque sabe que eres el punto céntrico de la bendición de abajo y de arriba. Lo que Dios te hace recibir abajo y lo que Dios te hace recibir arriba. Pero fue por causa de alguien que peleó la batalla. Y no le importó la edad que tenía, porque sabía que iba a tomar algo que vino de una promesa que salió de la boca de Dios. Estamos acá. Entonces, después de él estaba Eleazar, el hijo de Dodo, el Ahoji, uno de los 3 guerreros. Él estaba con David en Pas-damín, donde los filisteos se habían reunido para la batalla. Había un lote de tierra lleno de cebada, y cuando el pueblo huyó de los filisteos, ellos se pararon en medio del lote y lo defendieron matando a los filisteos, y Yahweh los salvó con gran victoria. 3 de los 30 jefes descendieron a la roca y vinieron a David durante la temporada de la cosecha en la cueva de Adulán, cuando el ejército de los valles de los filisteos había acampado en el valle de Refaim. En ese tiempo David estaba en la fortaleza y la guarnición de los filisteos estaba en Bet-lehem. David tuvo un antojo y dijo, quisiera que alguien me diera agua de beber del pozo junto a la puerta de Bet-lehem. Los 3 irrumpieron, dice, por medio del ejército de los filisteos, sacaron agua del pozo junto a la puerta de Bet-lehem. La tomaron y la trajeron a David, pero David no la quiso beber. Al contrario, él la derramó para Yahweh y dijo, mi Elohim no permita que yo haga tal cosa. Beberé la sangre de estos hombres que fueron y pusieron sus vidas en peligro. Lealtad. David no les dijo, vea, métanse en medio de los filisteos a darme agua. Les dijo, chuta, tengo sed, y la gente se lo jugó. ¿Me captaron? Eso es lealtad. David no les dijo de dónde sacar. Ellos vieron dónde había y dijeron, chuta, está en medio del campamento filisteo. Entonces metámonos ahí caminando entre los manes mientras duermen. Ellos arriesgaron sus vidas para traerla. Él no la consintió beberla. Estas son las cosas que hicieron los 3 guerreros. Héroes hicieron. Estamos acá. Y así puedo seguirte leyendo todo lo de los valientes de David. Pero yo quiero que entiendas algo. No es que yo quiero confrontar a gente, ni a ministros, ni tocar mantos. ¿Ya? Pero sí me gusta confrontar las cosas que confunden al pueblo o a la gente que manipula al pueblo para aprovecharse del pueblo. Y eso a mí no me gusta y nunca me va a gustar. Porque hay gente que se abusa, y lo dije a principios del año pasado y lo voy a seguir diciendo a principios de este año. Tienes que cuidarte de la gente que se aprovecha del manto de la unción que portan para encandelillarte los ojos o seducirte los ojos para sacar provecho de ti. ¿Estamos acá? Tienes que leer la escritura, y aunque suene religioso esto, pero no lo es. Por amor a Dios, apréndetela de memoria. Porque ¿para qué? Para que no te manipulen con sus cuentos chinos. ¿Me captaron acá? No puedes dejarte manipular de la gente. No puedes dejar que la gente te saque de un sitio y te mueva a otro y te mueva a otro. Porque en la escritura, en el libro de Hechos, dijeron los apóstoles, nosotros no estamos acá para obedecer voz de hombre, sino para obedecer lo que Dios dijo que debemos hacer. Yo te puedo decir maravillas a ti, pero si Dios te dijo lo que tienes que hacer caso a Dios. Por más pastor que yo sea y por más cabeza que Dios me haya puesto acá. Pero si tú tienes claro lo que Dios te dijo, eso hay que aclarar. Si tú tienes claro lo que Dios te dijo, tú tienes que hacer lo que Dios te diga, no lo que yo te diga. Yo te puedo dar un consejo, pero hay muchos pastores que se aprovechan, pastores, evangelistas, cualquier persona que ministre en el altar. Se aprovechan de su cargo, de su rango, de su manto, del don, del talento, del llamado, para manipular a la gente a su beneficio. Estamos acá. Yo por eso a mí no me gusta usar la palabra escudero, que ayer tuve reunión con los escuderos. No me gusta usar la palabra escudero, porque la palabra escudero es un pretexto de asistente sin sueldo.
Entonces, si yo te dijera, Héctor va a ser mi asistente, tengo que pagarle sueldo. ¿Sí o no? Entonces, ahora, ¿qué dicen? Pues es mi escudero, ¿no? Y el escudero es el que, cárgame la Biblia, ábreme la puerta del carro, tenme la chaqueta. Y piensan que por hacer esas tonterías ya están a punto de recibir el manto del ungido. A Jesús nadie le daba cargando nada. A Jesús ni siquiera le ayudaron a subirse al burro, ni le ayudaron a subirse a la barca. Él no tuvo escuderos. No permiten que los toque. Nadie hable mal de los pastores o que de repente tenga malas intenciones con ellos. Son como guardaespaldas. ¿Me captaron? Entonces, ¿por qué a mí no me gusta la palabra escudero? Porque muchos se abusan de ese título para abusarse de la buena voluntad de la persona para ayudarte. ¿Me captaron? Entonces Jesús no dijo vayan y hagan escuderos, dijo vayan y hagan discípulos. ¿Ya? Y como dice acá la sierva, dice en Colombia la palabra escudero es quien cuida a la persona que están escudando, de que no hablen mal de él, de esto, el otro. ¿Ya? Pero es discípulos lo que tenemos que levantar, porque eso fue lo que Jesús dijo que hagamos. Entonces los que empezaron siendo discípulos terminaron siendo apóstoles. ¿Me captaron? Entonces, si tú te pones a discipular a alguien, esa persona no va a terminar siendo siempre un discípulo, va a terminar siendo alguien más alto, de mayor impacto. Entonces, el que activó a los primeros discípulos, Cristo, cuando fue levantado, les dejó un encargo: vayan y hagan más, así como yo hice con ustedes. ¿Ya? Entonces, a mí no me interesa gente que me abra la puerta del carro, que me cargue la chaqueta, que me lleve la Biblia. No, eso lo puedo hacer yo. A mí me interesa gente que se enfoque en lo que le quiero enseñar, en lo que entiendo que Dios me enseñó a mí y te puedo dar a ti también, para que te sirva para alguna vez en tu vida. ¿Me captaron? Eliseo le seguía a Elías y aprendía y veía todo de él. Y tenía claro cómo Dios lo usaba. Por eso Elías le dijo: si es que me ves cuando sea arrebatado, o sea, si tus ojos te son abiertos después de todo lo que viste que Dios hace conmigo y lo que te he ido enseñando, recibirás esto, porque no lo puedes recibir si no tienes acceso al reino al cual yo me muevo. Y ese acceso al reino no te da a quien tú estás siguiendo, sino te lo da Dios. ¿Me captaron? Entonces tú tienes que concentrarte en dejarte discipular y en dejarte pastorear. ¿Pastor va a cometer fallas? Claro. No soy Jesús. Pero sí tengo la buena predisposición de enseñarte. Estamos acá. En tu casa, tus hijos, tu esposa, tu esposo, tu papá, tu mamá, tu abuelo, tus tíos, ¿van a cometer fallas? Sí. Pero no por eso vamos a dar las espaldas a la gente. Estamos acá. La gente tiene que saber de qué estamos hechos. Y ya que me preguntan, estamos hechos a imagen y semejanza del Eterno. ¿Ok? Entonces el trabajo de un pastor hoy, porque mucha gente a veces me dice: pero pastor, usted lanza pullas indirectas. Ay, no lanzo pullas indirectas. No estoy peleando con otros pastores, pero la palabra de Dios es clara y nos da una orden, nos da una guía, nos da un enfoque y nos dice qué debemos hacer. Y si yo veo que lo que me piden hacer no está respaldado con la palabra, no lo hago y ya. No me meto en pleitos, ni en unciones, ni en nuevas revelaciones, porque la palabra dice que así venga un ángel con alguna nueva revelación, yo no le haga caso. Porque ya todo acá fue mostrado, fue revelado. Y lo que se sea mostrado, cosas que ojo no vio ni oído yo, va aferrado a lo que está escrito acá. Estamos acá, iglesia. Entonces tú tienes que entender que Dios es muy tinoso y muy claro en hacer las cosas. Y cuando Dios te quiere impactar y te quiere dar algo, va a ir apegado a su palabra. ¿Ok? Dios quiere hacer cosas grandes con iglesia en este nuevo año. Y es por eso que me dijo: enfócate en discipular gente. ¿Estamos?
Porque es tiempo de que la iglesia este año se levante. Dios quiere hacer grandes cosas contigo. Dios quiere manifestarse de una forma sobrenatural contigo. Pero el asunto es que el pueblo tenga la buena predisposición de hacerlo. Y vas a ver la gloria de Dios, vas a ver la misericordia de Dios, vas a ver la mano de Dios, vas a ver el poder de Dios moviéndose a tu favor. Porque quiere decir que tú decidiste alinearte a lo que Dios quiere hacer contigo. Porque cuando tú te alineas a lo que Dios quiere hacer contigo, las cosas fluyen mejor. ¿Estamos acá? Amén. Casi para acabar, porque ya se acaba el tiempito. Tienes que prestar atención a la gente que malinterpreta la palabra. ¿Por qué prestar atención? Porque tienes que aprender a discernir y enfocarte qué están hablando. Y si ves que están mal interpretando la palabra, pues coger y correr. Porque va a haber, o hay un tiempo ya, o se está manifestando el tiempo ya, de gente que va a manipular la palabra a su favor y a su beneficio. Ya, ojo que viene, estamos viviendo el tiempo ya de los falsos ministros. Estamos viviendo tiempo ya de falsos ministros, de falsas unciones, de falsas visiones, de falsas revelaciones. Visiones, unciones, revelaciones que se van a pegar a lo que tú quieres escuchar, más no a lo que necesitas recibir. ¿Ok? Como les dije, por ahí se levantó una vez ahí un ministro en redes sociales que está hablando por ahí, que dice que Dios les llevó al cielo a darse un paseo por el trono de él. Ay, yo solo suspiré. Dije, ok, les llevó eso y ¿para qué? ¿Me captaron? Yo puedo venir aquí a decir, iglesia, el Señor me llevó y me hizo pararme alrededor de su trono y me hizo caminar alrededor de su trono. Yo voy a decir, wow, pastor, ya, ¿y a nosotros qué nos sirve? Bien por su paseo. ¿Y? ¿Me captaron? ¿Y qué onda? ¿Y qué más? ¿Y qué pasó? ¿Y qué vio? Vi esto, vi a Jesús sentado al lado. Sí, está escrito, pero ya. ¿Y en qué me va a beneficiar acá? No, pues es que me llevó a pasear, pues glorifica, di aleluya. Ya, amén. Pero ¿y? Porque el trabajo de un ministro es velar por las almas de ustedes. Ya, si yo voy y me paseo arriba alrededor del trono, ¿cómo velo yo con las almas de ustedes? ¿De qué me sirve? ¿Me captaron? Debemos aprender a comparar con las cosas que la Biblia dice. ¿Ya? Porque si alguien, te hablé del manto paternal, ¿se acuerdan los que estuvieron en esa prédica? El manto paternal nunca te va a dañar. El manto paternal debe estar en los 5 ministerios. Un apóstol tiene que tener manto paternal. Un profeta tiene que tener manto paternal o manto maternal, dependiendo si es hombre o mujer. Un pastor, un evangelista, un maestro tiene que tener ese manto paternal o maternal, porque un padre y una madre nunca te van a dañar. Te van a exhortar, sí, pero te van a consolar y te van a edificar. Pero si tú ves que alguien de esos 5 ministerios, de cualquier otro ministerio, solo te daña, te ataca, te destruye, no te ama. Si solo te consuela, tampoco es amor. Si solo te suelta palabra de edificación, tampoco es amor. Tiene que haber los 3, exhortación, consolación, porque eso es lo que hace un padre o una madre. Entonces, si tú ves que un ministro no se mueve con un manto paternal, no va contigo, porque no te va a cuidar, solo está interesado. ¿Me captaron? ¿Estamos acá? Entonces, casi, acá, ¿qué horas son? Ya, me quedan como 14 minutos. Tú tienes que entender, ¿ok? Tienes que tener las cosas claras en el ministerio, para que tú en estos tiempos, en este año, no caigas bajo engaño ni bajo manipulación. ¿Ya? Porque va a haber gente que te va a meter tonterías en la cabeza. Va a haber gente que te va a meter doctrinas raras en la cabeza. Y tú tienes que estar bien cimentado en la palabra. Aquí no se va a tratar de cuánto tiemblas ni de cuánto lloras,
Se va a tratar de que seas una columna, de que seas alguien firme. ¿Ya? No se va a tratar de que si hablas en lenguas o no, si tienes visiones o no, si tienes revelación o no. Se trata de que tienes que entender de que Dios te formó con firmeza y eres una columna. Y que tienes que mantenerte firme ante las cosas que pasen. ¿Estamos? Que no te dejes llevar por falsas doctrinas ni falsas creencias. Tienes que mantenerte firme este año. Este año tal vez pelees tus mejores batallas, pero tienes que saber que vas a salir victorioso. Tal vez el año pasado para algunos fue bueno, otros más o menos, tal vez para otros fue malo. Pero lo que te faltó en este año lo vas a tener. Lo que te estorbó en el año pasado, en este año no te va a estorbar. Estamos acá. Tú tienes que entender eso. Pero ya tienes que activarte en el don que Dios te ha dado. Tienes que aprender a trabajar el don que Dios te ha dado. Debes dejar de perder el tiempo en chismes y en tonterías y en pleitos y como dice el libro de Timoteo y en cuentos de viejas. Así está en la versión Dios habla hoy, disculparánme, no se ofendan. Pero Pablo le dijo a Timoteo, deja de meterte en chismes y en cuentos de viejas. Así está, léanlo, versión Dios habla hoy está así. Ya, en la hebrea mesiánica no sé cómo esté. Pero en la Dios habla hoy está así, me aprendí el versículo de la Dios habla hoy. ¿Me captaron? Tienes que enfocarte en lo correcto. Tienes que aprender a discernir quién te habla de Dios y quién no. Quién está siendo usado y tomado por el Espíritu Santo. Este año vas a tener que dejar de enfocarte en dones, en unciones y en talentos y vas a tener que enfocarte en la presencia. Porque la presencia es la que te va a hacer discernir de cuentos, de chismes, de engaños y de palabrerías falsas. El don no, es la presencia. Don sin presencia no sirve. Presencia con el don, magnífico. Y si no tienes el don, pero si tienes la presencia es la que te va a hablar. No es el don. ¿Me captaron? Si el Espíritu de Dios está presente, el Espíritu de Dios te va a decir, oye, ten cuidado, te están metiendo cuento. Oye, cuídate de eso, no le prestes atención, no le hagas caso, no les escuches, porque te cuida, porque te protege. ¿Estamos acá? Así es. Este año va a ser el año en el que tú tienes que concentrarte en la presencia. Presencia. No en el ambiente, en la presencia. Pero pastor, ¿qué? El ambiente tiene mucho que ver. La presencia tiene mucho que ver. Más que el ambiente. Porque tú puedes estar en un barrio muy peligroso y de mucho ladrón, pero la presencia está contigo ahí. Muy independientemente del ambiente. Porque es la presencia que te va a librar del peligro, no el ambiente. Porque hay gente que puede estar en el barrio más seguro, pero si no hay presencia. Pero puedes estar en el peor sitio, pero si está la presencia, lo peor no se va a meter contigo. ¿Me captaron? Estamos acá. Porque el enemigo respeta la presencia. Por eso los demonios le dijeron cuando les zarandearon estos en el Nuevo Testamento, dijeron, a Pablo y a Jesús sabemos quién es, pero ustedes no sabemos ni quiénes son, porque no tenían presencia. ¿Me captaron? Es la presencia lo que te hace que seas respetado en el reino. Es la presencia lo que hace que seas reconocido aquí, abajo y arriba. Es la presencia. Más que concentrarte en desarrollar el don, tienes que concentrarte en que estés metido en la presencia. Este es el año de que la presencia tiene que caminar contigo. Este año tienes que ponerte en modo mentalidad Moisés. Si tu presencia no va conmigo, yo ni me muevo. Así me pinten colores bonitos de otro sitio, de otras cosas, lo que sea. Si no hay presencia, ¿yo para qué voy a estar ahí? ¿Ya? Puede que haya organización, pero no puede haber presencia. Porque permíteme decírtelo, hasta el diablo es organizado. Y organización es señal de presencia. Te lo digo algo más, hasta el diablo es ordenado. Pero eso no es señal de presencia. ¿Me captaron? Yo sé que en el desorden no hay Dios, obvio, ¿ya? Pero no tienes que fijarte tanto en lo que se ve,
sino en la presencia, en lo que se apercibe. ¿Estamos acá? Porque Dios literal está en todo lado. La Escritura dice que si te metes abajo de la tierra, Él está ahí. Tienes que asegurarte de que haya presencia. Donde vayas, que Él camine contigo. Tiene que el ángel de Jehová acampar alrededor tuyo. ¿Estamos acá? Iglesia, tienes que andar encendida. Iglesia, tienes que andar en fuego. La palabra de Dios dice que sus ministros son como ministros de fuego. Tú no puedes andar apagado. Tu antorcha no puede andar apagada. Tú tienes que andar encendido. Tú tienes que estar ardiendo. Tú tienes que andar prendido. Pastor, tengo problemas, lo que sea. Todo el mundo tenemos problemas. Unos más graves, otros menos. Pero tienes que andar encendido. Tienes que andar prendido. Tienes que andar conectado. Vamos, alábalo, iglesia. Tienes que andar prendido. Ay, mi madre. La unción no se te va a pegar por las prédicas que tú veas en el YouTube. La unción se te va a pegar porque pasas tiempo con el ungido, con el eterno. Ahí se te va a pegar unción. Ahí se te va a pegar revelación. No porque pases pegado o escuches consejo de un ser humano. El apóstol Pablo no compartió con ninguno de los 12 discípulos. Él fue llamado después y fue enseñado directo por el Espíritu Santo. Y fue el apóstol Pablo que dijo: lo que me enseñó Gamaliel lo tengo por basura. O sea, Pablo aprendió como decir en Harvard y cogió y quemó el título y lo botó a la basura y empezó a aprender de la revelación que le daba el Espíritu Santo. Por eso Pablo desbarataba a todo mundo y tenía unciones y formas de moverse distintas al resto, porque aprendía de la presencia. Pablo se metió 3 meses por ahí en el desierto de Arabia, no me acuerdo dónde, y vino encendido el tipo. ¿Me captaron acá? No es con quién te juntas, es la presencia. Porque muchas veces, no sé si te ha pasado, a mí sí, he visto a alguien bien ungidísimo, entre comillas, ¿ya? Y digo, no, él me tiene que discipular, él me tiene que dirigir, él me tiene que aconsejar. Y me meto ahí, estoy ahí, hasta cuando vi los errores de esa persona y me decepcioné. Y hasta me apagó. Y hasta me decepcioné hasta de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque me enfoqué en un ungido. Y no me fijé si había presencia o no. ¿Me captaron? Es presencia lo que tú tienes que buscar. Porque tú puedes estar con la persona más ungida, pero si Dios no te habla, frito. Porque te vas a hacer dependiente de la persona y del don de la persona. Y tú tienes que hacerte dependiente de Dios. Tienes que depender de Dios. Tienes que vivir de Él. Tienes que conectarte con Él. ¿Estamos acá? Tienes que agarrarte y amarrarte a Dios. No tienes que separarte de Él. Él es el que te va a enseñar cómo dirigir tu casa, tu hogar, tus finanzas. Yo te puedo dar buenos consejos en finanzas, pero es el Espíritu el que te va a poner orden. Es el Espíritu quien te conoce por dentro y que te va a liberar. Es el Espíritu quien conoce tu corazón, no el hombre. Es Dios quien conoce tu corazón. No te puedes dejar guiar por gente resentida, gente que no sabe perdonar. No puedes escuchar consejo de alguien roto. Tienes que dejarte guiar por el Espíritu. No te puedes guiar por vista, porque no nos movemos por vista, no nos movemos por el oído, no nos movemos por los sentidos. Tienes que aprender a escuchar al Eterno. Tienes que aprender a depender del Eterno. Estamos acá, pongámonos de pie. Tienes que aprender a ser discípulo del Espíritu Santo. Te lo repito, tienes que ser discípulo del Espíritu Santo. Jesucristo dijo: me voy yo, pero mi Padre envía a otro en mi lugar. Y lo mismo que estaba haciendo Jesús, discipulando a sus apóstoles o a sus discípulos, valga la redundancia,
Lo mismo hace el Espíritu Santo en la actualidad, hasta que Cristo regrese, discipularnos. Entonces el Espíritu Santo tiene mucho que hablarte, mucho que mostrarte, mucho que enseñarte, pero tú no le estás prestando atención y no le estás dedicando el tiempo que necesitas. Tú no puedes aprender algo de un profesor si no vas a la clase con él. Tú no le puedes decir al que asistió en la clase, oye, ¿de qué enseñó? Tienes que escucharlo directo del maestro, del expositor. Tienes que estar presente cuando el Espíritu Santo enseña algo. Tienes que aprender de Él. Él es el único que te va a enseñar a manejar el don, a entender el don, a entender la revelación. ¿Ya? El profeta Daniel, cuando el ángel Gabriel, creo que es, o Miguel, yo me sé confundir entre los dos. Bueno, creo que es Gabriel, ¿ya? Y si pues me equivoqué, pues ya saben que es Miguel. Sí, pues que si no es Pepito es Juan, ¿ya? Los que tienen mejor memoria con los nombres de los ángeles. Le dijo, le mostró una visión y le dijo, vengo a hacerte entender la visión. Creo que está en Daniel capítulo 9. Vengo a hacerte entender la visión. Entonces Dios no te muestra algo y no te lo va a explicar, te tiene que explicar. ¿Ya? Porque el ángel hizo ver una visión a Daniel, perfecto. Pero después vino y le dijo, tengo que hacerte entender lo que se te ha sido mostrado. Eso es depender y eso es ser discípulo del Espíritu Santo. No vino un humano a decirle, Daniel, supe que tuviste una visión, así que te voy a revelar lo que te voy a revelar. No te digo que no, puede que sí. Pero el que te la da, te la explica. Y eso es cuando tienes claro que eres alumno del Espíritu de Dios. Entonces el Espíritu de Dios te muestra algo y Él te lo va a enseñar. En el libro de Juan dice que el Espíritu de Dios, cuando fue derramado, de ahí te da características de lo que el Espíritu Santo va a hacer. Y te dice que es consolador, que te va a mostrar cosas de los acontecimientos futuros, que te va a enseñar, que te va a dirigir, que te va a discipular. Entonces el Espíritu Santo está, por decirlo así, ansioso de enseñarte cosas, pero tú estás más preocupado de otras cosas. Y Él es la fuente de sabiduría, es Dios. Si quieres hacer lo que hacían los patriarcas, los profetas del Antiguo, del Nuevo, sencillo. Todo eso lo hacía el Espíritu de Dios. Ellos eran usados por el Espíritu de Dios. Ellos no usaban al Espíritu, el Espíritu los usaba a ellos cuando entendían la asignación que portaban. Entonces la gente sin asignación quiere usar al Espíritu. La gente con asignación sabe en qué te va a usar el Espíritu a ti. ¿Me captaron? Entonces tú tienes que entender el llamado y la asignación que portas para que el Espíritu de Dios te use según el diseño que Dios te dio a ti. Y ahí vas a ser efectivo en todo. Por eso en esta iglesia tiene que levantarse o activarse o empezar a fluir el manto apostólico, el manto profético, el manto evangelístico, el manto pastoral, el manto de maestro. Porque ahí la palabra dice que la iglesia va a ser efectiva. Si no, hablamos de una iglesia coja. Este año tú tienes que entender que tienes que discipular, evangelizar. Vayan y hagan discípulos a las naciones. Discipular significa evangelizar. Tienes que ir y hablar a la gente de Dios. Yo hoy, los dos pacientes que atendí en la consulta hoy de mañana, una señora me dijo, ay, vea, yo a mí me duele tanto la columna, hasta me quise suicidar, no quería saber nada. Le dije, oiga, usted tiene que confiar en Dios. Sí, pero después en Dios en usted. No, a mí no me pare ni bola, le digo, todo en Dios. No, pero es que usted es que me está... En Dios, confía en Dios, señora. Usted tenga fe y punto. Que Dios la va a sanar porque sí estaba media mal con su columna. Pero entró sin poderse mover y se fue moviéndose. Y dijo, ay, ya me puedo mover. Dele la gloria a Dios. No, pero es que usted, yo nada. Dios le digo. ¿Pero por qué usted no? Porque a mí me va a meter en aprietos, yo no hago nada. Dios. ¿Me captaron? Entonces la señora ya no fue con ganas de quitarse la vida. Ya no fue con ganas de ya seguir tomando antidepresivos. Se fue confiando en Dios. ¿Me captaron? Evangeliza. Habla a la gente de Dios. Habla a la gente de Dios. ¿Sabes lo que realmente activa el poder de un hijo de Dios? Cuando hablas de Él. Ahí se te activa el poder.
No cuando alguien viene y supuestamente te sopla o te impone manos o te empuja para que te caigas. No, ahí no. Dios te habla cuando tú empiezas a discipular, a evangelizar. Ahí se mueve el poder. Ahí se mueve, ahí vas a ver el poder. Ahí vas a ver el poder de Dios. No digo que Dios vaya a usar gente para ministrar lo que sea. No estoy en contra de eso, porque aquí lo hacemos. Pero ¿quieres ver el poder de Dios sin intervención de nadie mortal? Evangeliza y vas a ver lo que pasa. Vas a ver cómo se te abren los cielos de una forma brutal. Es más, yo sé que esto a alguien aquí le va a desarmar, pero tal vez Dios te va a hacer que evangelices al que más mal le caes. Por ahí va a empezar, porque la palabra de Dios dice, ¿ya? ¿Qué tiene de bueno ser buenos con los que son buenos? Lo bueno es que tienes que ser bueno con el que es malo contigo. A ese te va a hacer, o a esa te va a hacer evangelizar. Vas a ver, al que se te ha burlado más de Dios, al que te ha criticado, a ese te va a hacer que hables de Dios. Va a decir, pero no, si ese y esa no crees, y no, ay, se burlan, todo lo que sea, pero es que Dios te va a usar y vas a ver el poder de Dios. ¿Por qué? Porque estás cumpliendo un mandato que salió de la boca del mismo Cristo. Vayan y hagan discípulos. El rato que Él te ve, el espíritu de Él haciendo un discípulo, el poder de Él se va a mover a través de ti y vas a ver lo que pasa. ¿Ya? La efectividad en el ministerio de Cristo no fue solo sanar enfermos y resucitar muertos. Eso era una añadidura. Él iba a mostrar a la gente el camino para llegar al Padre. Así de simple. Él hablaba del Padre. Por eso el ministerio de Cristo era efectivo, porque hablaba del Padre. Los discípulos decían, maestro, pero tienes que comer. El alimento que yo como, ustedes no están listos, porque el alimento mío es hacer la voluntad de quien me envió. Tú tienes que hacer la voluntad de quien te envió, del Padre, de Cristo también, hacer discípulos. Este es el año de hacer discípulos. Hacer discípulos. ¿Ok? Más que de hacer plata, hacer discípulos. Dios te va a proveer en este año, en serio. Sí, te va a proveer, tranquilo, te va a llegar, ve. Ya. Hasta para que des para las colas al resto. Ya. Pero es el año de hacer discípulos. Es la clave. Háblale a la gente de Dios. En el sitio donde estés, pon alabanzas. Habla a la gente de Dios y vas a ver cómo el poder de Dios se manifiesta. Oremos para despedirnos. Eterno soberano, gracias por lo que tú haces acá. Bendito Padre. Gracias porque manifiestas tu poder. Gracias porque tú eres Rey, porque tú eres soberano, porque tú eres el Eterno. Gracias porque nos amas y nos amaste primero. Gracias por lo que hiciste hoy. Gracias, soberano. Gracias, Padre de Gloria, por habernos ministrado el día de hoy durante la adoración, durante la alabanza. Gracias porque liberaste a muchos. Gracias porque usaste a tu hija para hacerlo. Bendecimos su vida también, eterno Rey. Gracias, soberano Padre, porque tú eres un Rey y un Padre amoroso y hermoso. Gracias por lo que tú has hecho todo este tiempo con nosotros. Gracias, Padre, por lo bueno que se viene. Gracias por la nueva temporada. Gracias, eterno, porque nos das sabiduría y prudencia. Gracias, eterno, porque evitas que prestemos oído a las cosas que no necesitamos oír, que no vienen de ti. Gracias, Rey, porque nos guardas y nos cuidas. Gracias, soberano bendito, por lo que tú haces. Eterno Padre, gracias por ese amor que tienes para tu pueblo. Bendito Padre, gracias porque no nos falta nada. Contigo lo tenemos todo. Gracias, Dios eterno. Sucederá que si oyeres la voz del Eterno, Dios tuyo, para cuidar y hacer todos los preceptos que yo te ordeno hoy, te pondré el Eterno Dios tuyo, elevado sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas las bendiciones, estas y te alcanzarán. Si oyeres la voz del Eterno Dios tuyo, bendito serás tú en la ciudad,
bendito serás en el campo, bendito serás el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tu bestia y la camada de tus vacunos y los rebaños de tus ovejas. Bendito será tu canasta y tu arteza. Bendito serás tú en la entrada y bendito serás tú en la salida. Pondré el Eterno a tus enemigos que se levanten contra ti derrotados delante de ti. Por un solo camino vendrán hacia ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Ordenaré el Eterno que la bendición esté contigo en tus graneros y en todo lo que emprenda tu mano. Y te bendeciré en la tierra que el Eterno Dios tuyo te entrega. Te estableceré el Eterno para él por pueblo santo, tal como lo ha jurado a ti. Si cuidares los preceptos del Eterno Dios tuyo y anduvieres en sus caminos, y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre del Eterno está llamado sobre ti y temerán de ti. Te hará sobreabundar el Eterno sobre ti y te hará abundar el Eterno para bien en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu animal y en el fruto de tu tierra, sobre la tierra que ha jurado el Eterno a tus padres para entregártela. Abrirá el Eterno a ti su tesoro bueno, al cielo, para dar lluvia a tu tierra en su tiempo y bendecir toda la obra de tu mano. Prestarás a muchas naciones mientras que tú no tomarás prestado. Te pondrá el Eterno por cabeza y no por cola, estarás solamente arriba y no estarás debajo. Si oyeres los preceptos del Eterno Dios tuyo que yo te ordeno hoy, para cuidar y para cumplir, no te apartarás de todas las palabras que yo te ordeno a ustedes hoy, ni a la derecha ni a la izquierda, yendo tras ídolos extraños para servirles. Amado, gracias, Padre, te damos gracias, soberano Rey. Te damos gracias, los que deseen diezmar y ofrendar, Padre, pues cumplir con el mandato del diezmo y la ofrenda, pues pueden hacerlo. Bendito eres tú, Jehová, y después oramos con la bendición sacerdotal para despedirnos. Números. Yo dije, va a soltar algo la sierva, y dije, se armó. Escrito está y dice, habló el Eterno a Moisés diciendo, hablarás a Aarón y a sus hijos diciendo así, bendecirán a los hijos de Israel, diciéndoles, te bendiga el Eterno y te cuide. Ilumine el Eterno su rostro hacia ti y te agracie. Alce el Eterno su rostro hacia ti y te otorgue paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y los bendeciré. Gracias, soberano, bendice a tu pueblo en el nombre de Yahshua el Mesías. Amados, estamos despedidos. Jehová les bendiga y les guarde en todo lo que hagan. Amén.